Muy buenas tardes, bienvenidos, estimados seguidores del grupo Derecho Notarial. Eh, Estamos iniciando la transmisión en vivo con un invitado especial de lujo, el doctor PhD Alex Valle, docente del IAEN, quien tuve el honor de ser su alumno y quien es parte del posgrado de Derecho Notarial en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, quien nos va a hablar sobre un interesante tema que tiene una coyuntura muy actual, sobre la ética de los funcionarios públicos. El doctor Alex Valle es PhD en la Universidad en Alemania, de Bremen, y adicional a ello también es docente del IAEN. Estimado Alex, le doy la más cordial bienvenida y es suyo la pantalla a fin de que pueda iniciar con su exposición magistral. Bienvenido, estimado Alex. Muy buenas tardes, mi estimado Paul. Realmente es un gusto saber que nuestros estudiantes del IAEN, una vez que se han graduado, están bastante activos en temas de investigación, de publicación, de seminarios. Realmente creo que el IAEN está educando para eso, para seguir transmitiendo conocimientos, y muy contento de su invitación y muy contento de compartir con todos los que nos escuchan esta tarde. Bueno, el tema por el cual me han invitado y que realmente es un tema de contexto y de coyuntura actual es la ética en el servicio público. ¿Por qué hablar de ética en este momento? Creo que es fundamental. Estamos viendo en todos los medios de comunicación, en los diarios, temas de corrupción cada momento. Yo quisiera iniciar esta ponencia haciendo una diferenciación entre lo que es la ética y la moral, luego para ir un poco a diferenciar lo que es la ética profesional, luego aterrizar en la ética específicamente del servidor público, del funcionario público, las problemáticas que dan consecuencias negativas respecto del no cumplir con la ética profesional en el servicio público, los defectos, y finalmente en una cuarta parte lo que voy a hacer es dar algunas propuestas respecto de la ética pública. ¿Qué podemos hacer no solamente desde el Estado, sino como ciudadanía? Es decir, que vamos también a plantear algunas propuestas. Una vez indicado el resumen de lo que será mi ponencia, comienzo con la primera parte, que tiene que ver con la diferenciación de la ética y la moral. ¿Por qué es fundamental diferenciar la ética de la moral? He visto yo estos últimos días que se ha hablado de manera indiferente y sin hacer precisión entre estos dos términos que se han utilizado indistintamente, dándoles una especie de sinónimo, de una categoría única, lo cual por supuesto que da lugar a una confusión. La moral debe ser entendida como viene desde su palabra etimológica, moralis, desde Grecia mismo estudiada tanto por Platón, Aristóteles, entre otros filósofos, como aquella costumbre o aquel conjunto de valores que son parte de una costumbre colectiva. Y esta costumbre, si es que nosotros revisamos, por ejemplo, a Kant en la metafísica de las costumbres, cuando estudia el imperativo categórico, tiene que ver con todo ese acervo que nosotros tenemos desde pequeños. Es decir, cuando uno nace, y lo que diría Jacques Derrida, por ese accidente del nacimiento, esa lotería del nacimiento, que nadie escoge nacer en tal o cual país, en tal o cual familia, en tal o cual día. Ese accidente del nacimiento a nosotros nos predispone, nos predestina de alguna manera a ser criados en una familia que tiene un lenguaje común, que tiene una religión, que tiene ciertas costumbres y ciertas tradiciones. Y entonces esa moral se vuelve en esa práctica diaria que tiene ese actuar, y usted va como más o menos llenándose de todo ese tema de valores que le dicen esto es lo que es bueno, esto es lo que es malo, y en un momento determinado usted tiene ya un acervo, una base social, pero que tiene que ver con un carácter inconsciente. Es decir, si a usted desde pequeño le inculcaron que algo era bueno o algo malo, usted ya no se pone ni siquiera a razonar. Lo que diría Pierre Bourdieu, esa estructura estructurada
voluntad estructurante, simplemente yo actúo conforme las costumbres del grupo, las tradiciones del grupo. Es desobediencia ciega a esas normas rígidas. Pero ojo que esto de aquí, esta costumbre, esta moral, no es universal. Tan no es universal que cada grupo tiene sus propias tradiciones, sus propias costumbres, ¿verdad? Estas costumbres de carácter ético, en primer lugar, no se pueden aplicar a los negocios, son más bien de práctica comunitaria. Otra de las características es que le dan estabilidad al grupo social, a una estructura social comunitaria, sea más o menos grande, más o menos pequeña. Los principios morales no dependen de la situación, pero sí del relativismo cultural. Por eso, fíjese, nada más a quienes nos escuchan, seguramente la mayor parte son abogados, se preguntan y mucho debate ha habido sobre la justicia indígena, por ejemplo, ¿no? Ciertas costumbres que existen respecto de cómo dar una justicia indígena, un proceso. Y esto, como ya ha dicho Boaventura de Sousa Santos, no existe una sola justicia indígena, sino muchas justicias indígenas, porque esto depende de la cultura y tradición de cada pueblo, y cada pueblo es totalmente diferente. Ahora una cuestión respecto de este tema de la moral. La moral tiene algunos elementos y algunos valores importantes, como por ejemplo el ser leal, el vivir con ciertas reglas de la sociedad, el altruismo, pero a veces, ojo, no siempre estas normas de la costumbre, si bien es cierto, son recomendables, se pueden o no se pueden hacer, pero no siempre es lo más correcto. ¿Qué le quiero decir? Y le voy a dar un ejemplo para que con esto se entienda mejor. Digamos el caso de Ana Frank, que en un momento determinado ayudó a esconder a algunas personas que huían del genocidio nazi, ¿no? En ese sentido, si bien es cierto, moralmente es malo mentir y moralmente bueno decir la verdad, en ese momento, para salvar la vida a las personas que estaba ocultando Ana Frank, si bien es cierto que es malo mentir, es mejor no decir la verdad, porque lo más correcto es salvar las vidas de ciertas personas. Eso puede entrar, si quieren, tal vez dentro de un dilema moral, pero por supuesto que no siempre lo que es moralmente bueno por una sociedad es bueno para otros. Otro ejemplo tiene que ver con la ablación femenina. Todo lo que significa la castración prácticamente que se realiza a niñas, a jóvenes, por algunos países de África, que moralmente está aceptado, permitido, pero que a nivel universal esto ha sido bastante criticado porque puede significar una lesión a todo lo que es el tema de la integridad personal desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero moralmente desde esta sociedad está visto esto de aquí como lo correcto. Ahora, vamos con el tema de la ética. La ética no tiene que ver necesariamente con esta valoración de carácter colectivo, sino tiene que ver más bien, y esto estudiando, por ejemplo, a Spinoza, a Baruch de Spinoza, revisando la ética para Nicómaco, que escribió para su hijo Aristóteles, tiene que ver más bien con esa capacidad de reflexionar que tiene el individuo de todo ese acervo de principios y que en un momento determinado tiene que regir dentro de su conducta. Es decir, es un resultado, esto según Nicómaco, según la ética para Nicómaco, es el resultado de la propia reflexión de la persona. Aquí hay una elección consciente, ojo, esa quizás es una de las diferencias principales. Mientras en la moral no existe una reflexión consciente, sino más bien inconsciente, un actuar porque es la costumbre. En la ética existe un actuar consciente de la persona porque ya puede de alguna manera, como diría Spinoza, tener la libertad de elegir si es que voy a actuar bien o si es que voy a actuar mal. Entonces, otro de los temas de aquí podemos revisar es qué tipo de principios están relacionados más con la ética. Aquí podemos ver que está la aceptación, la caridad, el respeto, la compasión,
Y para dar igual algunos ejemplos que clarifiquen, porque es un poco confuso y quizás un poco abstracto esta diferenciación, está el tema de la aceptación. Está el tema de la aceptación a lo que es diferente, al que es diferente. Y bajo este principio, bajo este valor, está también el respeto al otro. El respeto para que yo no cometa actos de racismo, para que yo no cometa conductas de homofobia con otra persona o conductas de xenofobia. El tema de la caridad, el valor ético que en un momento determinado un médico, por ejemplo, se ve al decidir si es que una persona sufre demasiado, que está por morir y que tiene una vida prolongada, y si esa vida está dada con dolor, entonces en ese momento, si es que se practica o no se practica la eutanasia, por ejemplo, si es que está permitida en un país, existe una valoración ética entre la vida de esa persona, el sufrimiento de esa persona. Entonces la ética tiene que ver con aquellas decisiones de discernir el bien y el mal y esas elecciones voluntarias. Otra de las diferencias también puede ser, y quizás la que más clara han dado muchísimos de los autores, como Caterine Martínez, entre otros, es decir que la ética es el estudio técnico, teórico de las conductas morales. En otros temas también respecto de la ética, como mencioné hace rato, es importante esa capacidad de elección del individuo que dentro de una comunidad moralmente no es posible. Tan es así que fíjense que Kant en un momento decía respecto de la metafísica de las costumbres que el imperativo categórico le llevaba a una persona a actuar de tal manera del cómo actúa la sociedad, es decir, mi actuar tiene que homogeneizarse, coordinarse a lo que actúa la sociedad, y en ese sentido yo estoy actuando moralmente bien, moralmente mal. Dentro de la ética también Baruch Spinoza intenta mostrar que la ética es un sistema filosófico, coherente, que se esfuerza por tener una mejor imagen de la realidad y comprender que mismo es una vida ética. ¿Cuál es la elección de una persona para vivir una vida ética? Y dice que para ello, básicamente, este individuo es libre y capaz de tomar sus propias decisiones, a diferencia de la moral, de lo que me dice el grupo. Yo aquí en la ética puedo tomar mis elecciones y alejarme inclusive de aquellas valoraciones que me atrapan, que me conducen a una determinada moral colectiva. En ese sentido, Spinoza lo que dice es la sociedad humana necesita elaborar leyes desde la razón. Spinoza es uno de los padres también del racionalismo. Por eso evita hablar del tema de las pasiones, del tema de los sentimientos, por ejemplo, y lo que quiere es hablar de una lógica y de una visión un poco más racional. Para concluir esta diferenciación, entonces tenemos que la moral es de carácter colectiva, la ética de carácter individual. La moral tiene que ver con esas costumbres que se realizan de manera inconsciente. La ética es de aquella elección reflexiva, racional y consciente que nos permite a nosotros tomar una decisión en nuestras vidas. La moral son contenidos de carácter valorativo que no necesariamente, ojo, están bien o están mal, pero desde un punto de vista de una colectividad son correctas estas decisiones. La ética, en cambio, sí le dice si es que es buena o es malo esa decisión que se va a tomar. Finalmente, la moral son este conjunto de valoraciones, mientras la ética es el estudio mismo de las conductas morales. Con eso he resumido prácticamente la diferenciación entre estas dos temáticas. Ahora, ¿qué es entonces una ética profesional? La ética profesional o denominada deontología, recuerden a nosotros en la universidad también nos dan la deontología jurídica, que es prácticamente la ética profesional. Es decir, cómo establecer ciertos principios, ciertas directrices para que un profesional actúe de manera ética dentro de su profesión. Si bien es cierto, no se imponen sanciones, ni se imponen algún tipo de sanciones jurídicas, podemos decir, respecto de este actuar, pero conocemos que esto es éticamente reprochable por un profesional de derecho. Por ejemplo,
el actuar de una manera deshonesta, por ejemplo, no actuar de una manera ética dentro del proceso, por ejemplo, lo que es la lealtad procesal. Entonces, en ese sentido, este conjunto de normas, de principios por los cuales se debe regir el ámbito laboral en específico, significan lo que tiene que ver con la ética profesional, sea en el ámbito jurídico, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la ingeniería, en cualquier tipo de ámbito donde desempeñe estas conductas laborales. Y entonces, claro, estas personas se desarrollan de acuerdo a ese código ético laboral correspondiente a su profesión. Ahora, vamos al tercer punto, la ética en el servicio público. Primero quisiera relevar cuál es la importancia de analizar la ética en el servicio público. Según un estudio que existe de Francisco Longo, mexicano, existen alrededor de 450 millones de servidores públicos a nivel mundial. 200 millones de servidores públicos aproximadamente trabajan en la gestión pública en departamentos gubernamentales. Es decir, estamos hablando de aproximadamente entre un 20-30% de trabajadores dentro de un estado, dentro de un gobierno, en lo que corresponde a esta fuerza laboral. Es decir, un bagaje bastante importante que sirve para mover, digamos, los engranajes de la administración pública. Ahora, ¿qué valores son importantes precisamente si tomamos en cuenta este número alto de profesionales, de personas que están trabajando en el servicio público? Los valores fundamentales que nosotros conocemos son la eficiencia, son la eficacia, son la experticia, son la lealtad, son la jerarquía. Esto tiene que ver, ojo, no solamente con los principios y los valores que nos establece la misma Constitución en el artículo 227, que me voy a permitir leerles. La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Vemos que nuestra Constitución es mucho más clara respecto de estos principios del servicio público y mucho más amplia que alguna literatura al respecto. Esto tiene que ver también con el desarrollo del servicio público. Para quienes de pronto no han revisado un poco la historia del servicio público, tiene sus orígenes muy antiguos, desde el mismo Egipto, desde la misma Roma, desde la misma Grecia y también toda la época monárquica, donde ya los reyes, si bien es cierto, reyes, emperadores y demás, ejercían un poder totalmente monolítico, totalmente unilateral, pero siempre dentro de sus gobiernos tenían una especie de administración pública, no como la conocemos hoy día, pero sí delegaban funciones respecto del cobro de tributos, respecto de los temas de guerra, respecto de los temas de límites, de tierras, de cosechas, etcétera, etcétera. Y esto desde un inicio, claro, se entendió, ojo, cuando uno revisa, por ejemplo, Max Weber, su escrito sobre la burocracia, que se confundía, por ejemplo, los bienes públicos con los bienes privados, que se confundía el puesto del servidor público como una compra de un puesto que servía para siempre y que inclusive podía ser heredado. Años más tarde, el servicio público, al establecerse ya el Estado-Nación, una vez que se establecen los Estados-Nación después de la Paz de Westfalia, la Revolución Francesa de 1789, por ejemplo, se va hablando ya, y en especial desde Weber, desde lo que significa la carrera en la administración pública, la jerarquía en la administración pública y qué es el servicio público, diferenciando en ese librito lo que es la propiedad pública de la propiedad privada, diferenciando de lo que significaba un privilegio del servidor público de estar en ese puesto, no solamente por un privilegio que le condonaba un emperador, un rey, sino ahora sí desde una lógica de servicio para el administrado.
también tomando en cuenta que uno como servidor público recibe un monumento mensual por parte del gobierno y el cual proviene obviamente de las arcas de estatales que son prácticamente los impuestos de los contribuyentes, de los conciudadanos. En ese tema de Max Weber además establece principios fundamentales como la estabilidad en el servicio público, de lo cual también hablaré al final como uno de los elementos importantes para luchar contra la corrupción. El tema de la jerarquía, ¿por qué tener niveles jerárquicos para impugnaciones, para apelaciones? Por ejemplo, el tema de la división de funciones, de poderes, de ejecutivo, legislativo, judicial, como un sistema de contrapesos. Y así se va dividiendo todo este tema de la administración pública hasta lo que conocemos hoy, con un nivel de desconcentración, de descentralización y con niveles que tienen leyes, ¿no? Como la ley orgánica de la LOCEP, del servicio público, entre otra normativa importante. Entonces, todos estos valores que luego se imbrincan con el servicio público se justifican por las siguientes razones, según el autor Villora. Primero, la democracia, tal como la conocemos hoy, la democracia electoral, no garantiza la virtud de los representantes del pueblo. ¿Qué quiero decir? Que el hecho de que nosotros elijamos autoridades no nos garantiza 100% de que estas autoridades van a actuar de manera ética. Por lo tanto, necesitamos un servicio público bien formado, tanto a nivel político como a nivel profesional. Dos, los instrumentos de control, y fíjese, desde aquí ya comenzamos a ver algunos de los problemas de la ética en el servicio público. Los instrumentos de control no bastan para evitar conductas éticas. Nosotros tenemos actualmente la Contraloría, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, tenemos toda la función judicial, tenemos un código penal que tiene delitos en contra de la administración pública, pero estos instrumentos de control no nos están dando los resultados que nosotros queremos y no bastan efectivamente para el control de estas conductas no éticas. Tercer lugar, el funcionario tiene niveles de discrecionalidad. Si bien es cierto que los servidores públicos nos regimos por ese principio, por ese axioma que nos dice en derecho público solo podemos hacer lo que específicamente está señalado en la ley, mientras que en derecho privado podemos hacer lo que no nos esté prohibido. En la práctica a veces quedan algunos resquicios legales, quedan algunos vacíos normativos, porque la norma es muy amplia, existen algunas tipificaciones en blanco, es muy abstracta, y en ese sentido el servidor público puede tener un margen de discrecionalidad. Entonces, ¿cómo frenar ese nivel de discrecionalidad? Muchas de las veces pues se distorsiona y produce conductas que no son éticas, y esto se releva o se da con mayor frecuencia inclusive en el ámbito local, a nivel de lo que significan los GATS, etcétera, porque tienen también una normativa especial, una normativa específica. Por otra parte, las decisiones políticas también se basan en informes de funcionarios. Este tema de aquí es fundamental porque, fíjese, muchas de las decisiones políticas de los grandes direcciones o ministerios tienen que ver con informes que lo han realizado los mandos medios. Pero este contenido de los informes muchas de las veces han cedido a ciertas presiones políticas. Por ejemplo, el decir realice este informe de tal o cual manera y justificando, ¿no?, aunque sea formalmente la decisión que va a tomar este político al final del día basado en un informe sustentado técnicamente por parte del servidor público inferior. Otro tema de los cuales resalta Villora, que es el último, es el de las decisiones colectivas deben garantizar un contenido ético. Villora dice que las decisiones políticas, las decisiones de estos mandos técnicos, medios y altos, tienen que realmente garantizar el beneficio de la mayoría, es decir, un poco una conducta del bien comunitario sobre el bien particular, que debe primar el bien colectivo sobre el bien particular. En definitiva, también se pregunta al final si es que esta moral pública
es igual que una ética pública, y nos dice que la moral pública son las costumbres del bien y del mal, y que la ética lo que hace es establecer estos caminos para llegar al bien. A nivel del servicio público prácticamente tenemos estos principios ya nosotros redactados en la misma Constitución que nos está diciendo, vean usted, para llegar a ese bien público, para llegar a ese beneficio de la colectividad, usted tiene que observar estos principios. Respecto de la integridad, este autor Villora también nos habla de que esta integridad puede ser vista de diferentes ámbitos. Una integridad ética respecto de cómo yo actúo con los demás, para con los demás, respetando, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Como decía Benito Juárez, mis derechos terminan donde inician los derechos del otro. Entonces, básicamente, eso sería lo que es la ética en el sentido de integridad. Como un sentido de objetividad, nos dice que la ética tiene que ser neutral, que tiene que ser imparcial y que tiene que limitar al servidor público respecto de conflicto de intereses. De hecho, nosotros esta parte de esta ética como objetividad lo tenemos hasta tipificado. Un servidor público o un juez que tiene conflicto de intereses respecto de un caso, de una compra, de una venta, tiene que abstenerse de realizar esa determinada acción porque existe un conflicto de intereses. Y finalmente nos habla de la integridad como eficacia respecto de todos estos principios que les he mencionado del artículo 227 de la Constitución de la República. Ahora me voy a ir a la problemática mundial y también del Ecuador de manera muy, muy breve, simplemente citarles unas cifras que son espeluznantes. Lo había citado en una conferencia del día lunes pasado en la Asamblea Nacional, en la que mencioné que según cifras de Naciones Unidas, 2.6 billones de dólares anuales se pierden por la corrupción en todos los países o todos los estados dejan de percibir 2.6 billones de dólares. ¿Producto de qué? De la corrupción en compras, en contrataciones públicas, en consultorías, en gestión de proyectos, todo esto por temas de soborno. Y el informe de Naciones Unidas apunta e indica que los países con mayor susceptibilidad, con mayor fragilidad, son aquellos donde existen recursos naturales. Hablemos de lo que es petróleo, de lo que es minas, y en donde las empresas transnacionales hacen de las suyas. Por eso, inclusive, hay una convención para sancionar el tema de los sobornos a nivel internacional. Hay una convención interamericana para prevenir y luchar en contra de la corrupción. Todo esto también, digamos, si analizamos cuáles son las acciones que conducen a la corrupción, podríamos encontrar también en funciones de regulación, inspección y sanción. Fíjense en cómo, por ejemplo, en el tema de la gasolina, solamente para dar un ejemplo, ha habido muchísima polémica respecto del control tanto de la calidad como de la cantidad de gasolina. Y claro, podría darse temas de corrupción respecto de la regulación e inspección, cuando van a algún servidor público a hacer control de la calidad y la cantidad. Solo por darles un ejemplo, pero aquí tenemos en temas de control de precios, en controles de lugares para que realizan ciertas actividades productivas o de diversión o que tienen un determinado objetivo dentro de los permisos que saca la Intendencia de Policía, pero que son obviados al momento de realizar sus acciones. Por otro lado, encontramos que también la corrupción puede darse por autorizaciones, tanto autorizaciones de carácter urbanística para construcción de ciertos conjuntos habitacionales, autorizaciones para extracciones mineras, petroleras, etcétera, etcétera, que pueden caer inclusive hasta en la mera formalidad por parte de las consultas previas que también han sido discutidas en el país. Otro de los focos de corrupción tiene que ver con la provisión de servicios. Nosotros tenemos y entendemos que debemos tener servicios públicos de calidad y no podemos, pues si es que estamos pagando, tener servicios públicos deficientes, incompletos, reducidos, menoscabados. Y para ello también nosotros hemos encontrado que existen denuncias a través de la Tribuna del Consumidor, aunque poco o mínimo efecto hayan tenido, ¿no? La gestión de personal.
que se está discutiendo últimamente, cómo colocar al personal. Y aquí viene uno de los temitas que también voy a topar al final. En el servicio público, quizás no tengo el dato exacto, pero me atrevería a decir que es un 70, un 80% de servidores públicos que tienen contratos de libre remoción, de libre nombramiento o contratos ocasionales. En ese sentido, esto se convierte en una cuota política. Una cuota política que permite a cada gobierno simplemente poner personas afines a sus gobiernos y no necesariamente lo que tiene que ver con la probidad y la profesionalidad que tiene que tener una persona para tal o cual puesto. En especial, ojo, cuando estos puestos requieren un nivel de conocimiento técnico y especial para aquello. Dentro de estos efectos que se han producido y que podemos observar en el Ecuador, respecto de las acciones anteriormente mencionadas, tenemos el desvío de fondos, el derroche de fondos públicos que ha sido pan de cada día en estas últimas semanas, ¿no? Como los fondos públicos de nuestros ciudadanos se han visto en riquezas, en incrementos de patrimonios de personas que en muchos de los casos no han justificado la ineficiencia de las instituciones públicas. Y esto también nos llevaría a un debate de la famosa privatización o no privatización de las empresas públicas y ver si es que realmente esta ineficiencia ha sido producida o no ha sido producida, porque las empresas públicas, si nosotros estamos pagando por un servicio público, deberían tener pues una rentabilidad, un éxito, pero hemos observado que a veces por malos manejos más bien ha habido una eficiencia por parte de estas instituciones públicas. Un incumplimiento de objetivos. ¿Qué quiero decir? Es decir, si nosotros hemos creado, por ejemplo, una entidad pública para un fin determinado, pues esta entidad pública debe cumplir con los fines para el cual ha sido creada. Si es que no está cumpliendo con la finalidad para el cual ha sido creado, realmente vemos que esta institución X, y no quiero referirme a ninguna, no está logrando la eficiencia y en ese sentido no se justifica su permanencia. La no solución de conflictos sociales. Sabemos que desde el derecho lo básico, lo que nos han dicho de los primeros niveles es que el derecho viene a regular la convivencia social, nos ayuda a solucionar los conflictos sociales. Pero si las políticas públicas gubernamentales no nos ayudan a solucionar los conflictos sociales, esas políticas públicas están erradas. O porque su construcción se lo hizo desde arriba de una manera alejada a la realidad técnica, pero alejada a la realidad y a las necesidades de los pueblos, no va a tener el resultado para el cual fue creado. Y, por supuesto, los conflictos sociales van a permanecer. Hablamos de pobreza, de inequidad, de desigualdad, de discriminación, etcétera, etcétera. La merma en la infraestructura pública. Efectivamente, los actos de corrupción nos llevan a que la infraestructura pública, como hospitales, como escuelas, que ha sido lo más visible, vayan deteriorándose, vayan disminuyendo y no tengan esa eficiencia y ese objetivo para el cual han sido buscados. El clientelismo político, como lo mencioné, si tenemos un altísimo porcentaje de funcionarios únicamente por contrato, pues es un foco para los políticos, para los partidos políticos, que además, ojo, a nivel internacional también se revisa algunos informes de Naciones Unidas, son las instituciones menos creíbles a nivel mundial, los partidos políticos. Entonces, si es que hay un clientelismo político a través de cuotas políticas, de puestos, nosotros no vamos a confiar en la institucionalidad de un gobierno. Luego, la obstaculización de la justicia. Aquí nosotros, si hemos revisado algún momento, alguna lectura de Santiago Basabe, de la Flaxo, él nos habla de que la justicia puede ser vulnerada a través de interferencias externas o de interferencias internas. Háblese de las interferencias externas, casos de soborno, por ejemplo, cohecho, concusión y demás, y de las interferencias internas de las presiones políticas que a veces sufren los funcionarios judiciales en sus respectivas líneas, jerarquías por parte de los jerárquicos superiores para hacer o no hacer tal o cual acción o actividad. Y claro, lo que tiene que ver con la pérdida de la credibilidad en la justicia es fundamental. Muchos han dicho, muchísimos tratadistas, politólogos, que la justicia es la base de la democracia. Si no tenemos una justicia clara, transparente, adecuada, esto afecta indefectiblemente a la democracia. La pérdida de confianza en el gobierno y en las instituciones.
Si tenemos todos estos elementos de los cuales hemos hablado, es evidente que vamos a perder la confianza en el gobierno y en todas las instituciones. Y es lo que está sucediendo en los últimos años acá en el país. Y que le toca entonces al ciudadano ver la manera de cómo solucionar privadamente este tipo de conflictos o cómo solucionar estos problemas personales, porque ya no confía en el gobierno, ya no confía en un Estado que en un momento tomó ese monopolio de la fuerza para servir al ciudadano y al administrado. Un punto final de esta parte, y que yo lo traté también en algún momento, Paul, es el tema de la vulneración a los derechos humanos. Poco se ha hablado y poco se ha hablado aquí en el Ecuador de cómo la corrupción vulnera los derechos humanos de las personas, de los ciudadanos. Por supuesto, si es que yo tengo, fíjese en los informes de este hospital de Guayaquil, que dentro de unas compras de, creo que aproximadamente, si no me equivoco, decían de 500 millones, aproximadamente 300 se iban en sobreprecios. Fíjese que vulnera, por supuesto, directamente el derecho a la salud, lo propio en la educación, lo propio en los derechos económicos, sociales, culturales y en cada uno de los derechos que nosotros tenemos, porque esa plata que se va en sobreprecios, que se va en sobornos, que son cientos de millones de dólares, se los podría destinar de una manera eficiente al ejercicio de los derechos, de los mismos derechos civiles, de evitar, por ejemplo, mayor temas de delitos, ¿no?, en las calles, una mejor administración de justicia, es una administración que tiene recursos, que cuenta con recursos adecuados, eficaces para su cumplimiento. Y es evidente que, y esto sí se ha discutido en otros lados, que esa corrupción vulnera directa o indirectamente el ejercicio de los derechos humanos. Ahora, finalmente, y como cuarto punto, ¿qué es lo que deberíamos hacer entonces? ¿Cuáles son las posibles soluciones a todos estos problemas que prácticamente han sido reiterados de mi persona, pero que todos los conocemos y seguramente dirán, bueno, esto ya lo sabemos, ya lo conocemos, pero ¿qué hacemos? Y en el ¿qué hacemos? Está ahí un autor, Óscar Bautista, de México, que menciona algunas propuestas. Algunas ya las conocemos y vemos que inclusive no han funcionado, otras son propuestas que también las he pensado desde forma personal, como una contribución que las pongo para debate, ¿no? Porque todo es simplemente para debate. Uno no está de alguna manera diciendo esto es lo bueno o lo malo, o esto es efectivo o no, sino hasta que se ponga en ejercicio. Una de las recomendaciones es tener organismos de control y poderes públicos. Esto funciona, sí funciona, pero claro, teniendo organismos de control totalmente neutrales, totalmente independientes y elegidos técnicamente. Y si no, veamos los ejemplos de los países escandinavos, Noruega, Finlandia, ¿no? El mismo Estados Unidos, que quieran o no, nos guste o no nos guste, nos simpatice o no nos simpatice el sistema norteamericano, hay una independencia en lo que son sus funciones, los controles de los poderes políticos se ejercen, el sistema judicial es fuerte, hay una institucionalidad fuerte y la gente tiene confianza en el sistema judicial. Ahí vemos que, por ejemplo, puede ser la artista de cine, la artista de pop, si es que cometió una infracción, pues esa persona es sancionada simplemente y no hay ningún tipo de favorecimiento por la calidad, por el puesto o por la jerarquía. El tema de los instrumentos jurídicos. Nosotros en instrumentos jurídicos, ojo, tenemos varios, tenemos el mismo COIF, tenemos la misma LOCEP, no ha funcionado tampoco en muchos de los casos porque ha habido una altísima grado de impunidad. Y más de eso lo vemos en materia penal. Existe un autor, Stefan Kraut, que es de la Universidad de Bremen también, que estaba haciendo unos trabajos acá en el Ecuador, y él muestra cómo existe lo que denomina un selectivismo, un positivismo selectivo. Y este positivismo selectivo sanciona más la pobreza, sanciona a determinados grupos, a determinadas personas, dejando de alguna manera libre, por ejemplo, los delitos de cuello blanco. David G., el autor norteamericano que habla de la violencia invisible, también indica que la impunidad precisamente da punto de partida para cometer actos de corrupción. Si los corruptos que están metidos en partidos políticos, de cualquier otra índole, privada, pública y demás, ven que no pasa nada al cometer este tipo de ilícitos, por supuesto que no hay ningún tipo de freno para cometer este tipo de acciones. No se está cumpliendo entonces con los fines preventivos de la pena, ¿no? Otro de los temas que habla Óscar Bautista es el instrumento de las normas éticas.
Es decir, lo que se discute ahora, el compliance a nivel empresarial, qué normas éticas debo tener, por dónde debo actuar, qué normas éticas no lesionan al administrado o no lesionan a las personas y cómo yo debo actuar, o el compliance penal, que actualmente también está viendo ya la responsabilidad de personas jurídicas. Fíjense que ha sido un gran debate dentro del área penal. Los controles burocráticos a través del control del presupuesto y del gasto, es decir, lo que yo diría un marcaje personal a la corrupción. Sería genial ahorita en el país comenzar a establecer en cada junta parroquial, en cada GAD, en cada cantón, un grupo, un colectivo de ciudadanos que vigilen los presupuestos y los gastos. Y no únicamente de manera formal, mis estimados. Es decir, bueno, porque ahora han dicho, sí, es que hemos seguido los procesos de contratación, hemos seguido los procesos, sí. Ojo, no es únicamente importante el proceso, sino el contenido. Si usted en un GAD X compra $300,000 en cinta scotch o en papel higiénico, que alguna vez escuchamos esto también como denuncia, cuando usted no necesita esto, es evidente que por más que me diga que siguió los procesos, que compró a un precio X, usted no está cumpliendo con el objetivo para el cual fue seleccionado en ese GAD parroquial, cantonal o el que corresponda. Y por lo tanto, tiene que haber ese control por parte de la sociedad. Sería, vuelvo y repito, ideal que hagamos ese control a través de los ciudadanos y ahora a través de los medios telemáticos, que se transparente, como se han estado haciendo, por ejemplo, el tema de las compras públicas para aquello. La labor de los medios de comunicación, fundamental, medios de comunicación independientes, libres, transparentes y también medios de comunicación comunitarios. Si no tenemos medios de comunicación, no sabríamos, no nos enteraríamos de lo que está pasando, pero necesitamos también medios transparentes para que asimismo, como hablé hace rato del positivismo selectivo, no tengamos una comunicación selectiva de decir, estos casos los saco, los investigo, estos saco casos de acá, los tapamos y no los sacamos y no los hacemos público. Entonces, fundamental la labor de los medios de comunicación. Otro de los puntos del activismo judicial, también lo he pensado desde el punto de vista de Boaventura de Sousa Santos y César Rodríguez Garavito, pero en el caso de la corrupción igual. Creo que es importante, Paul, el rol de los gremios de abogados. Los gremios de abogados en los últimos tiempos se han dejado mirar por su poco rol, por su poca participación y se han reducido netamente a realizar seminarios, eventos y muy poco para denuncia de temas de casos de corrupción y peor todavía para patrocinio. Fíjese cuando esta es una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos. Cuando analizamos la Convención Interamericana para luchar contra la corrupción, nos habla del establecimiento de veedurías que pueden inclusive registrarse en la misma OEA para luchar en contra de la corrupción. Entonces hablan de un papel cívico de la ciudadanía necesario y obligatorio para la lucha contra la corrupción. Otro de los puntos, y ya voy terminando, tiene que ver con la inhabilitación de empresas o empresarios corruptos. Esto no he encontrado mucho en los libros, no he encontrado en la preparación de esta ponencia, pero creo que es fundamental. Siempre se ha tildado de que el servidor público es el corrupto, de que el servidor público es el pipón, de que el servidor público es el responsable. Y como han dicho últimamente también en los medios, para que haya un corrupto, hay un corruptor. Y precisamente hay mano de la empresa privada. Y no quiero generalizar, hablo de los que se dicen empresarios, porque desde mi punto de vista, mis estimados oyentes, una persona que realiza simplemente actos de soborno, de corrupción, no puede ser denominado empresario. Tenemos empresarios en Ecuador y muy buenos que han iniciado desde muchas generaciones trabajando duro, arduamente, sábados y domingos. Por lo tanto, esto no se puede confundir con estos pseudos empresarios respecto de estas conductas malavidas que existen actualmente. Y por lo tanto, para mí, es fundamental que de alguna manera la Asamblea Nacional tramite lo que tiene que ver con la inhabilitación de empresas y empresarios corruptos de por vida, es decir, inhabilitándole realizar contratos con el Estado, que realice sus contratos entre privados, que bueno, ahí muestre su supuesta mística de empresario, pero dentro de lo privado, pero con el Estado, que no haga negocios más. Y ahí me gustaría ver el rol de la superintendencia de bancos, el rol de la superintendencia especialmente de compañías que hagan un seguimiento a esto de aquí.
Y lo pueden hacer porque el SRI también, al hacer cruce de cuentas, puede ver la injustificación de ciertos patrimonios que se han elevado sin motivación jurídica o comercial alguna. Luego, creo que sería fundamental una ley de extinción del dominio. Desde hace un poco más de 10 años que yo salí a hacer mi posgrado en Alemania, se discutía esto. Y alguna vez estábamos discutiendo ley de extinción del dominio no recuerdo el lugar, pero de pronto vinieron algunos personajes que tampoco me acuerdo, pero se quedó ahí la ley de extinción del dominio. Y el debate se lo dejó a un lado. Y hasta ahora por ahí ha sonado una o dos voces. Y claro, hay intereses de miles de millones de dólares, ni siquiera de cientos, miles de millones de dólares, porque la extinción del dominio justamente va para lo que tiene que ver con la incautación de esos bienes injustificados, y no solamente de la corrupción, sino del narcotráfico, de la trata de personas y de otros delitos que enriquecen a ciertas personas que están metidos en estas actividades. Por lo tanto, no es conveniente, pero desde mi punto de vista, creo que al corrupto le duele más que le quiten los bienes a estar 5, 10, 15 años en la cárcel, porque eso es parte de sus cálculos ya. Otro de los temas, una formación de conciencia por parte del servidor público para que adopte esta deliberación conforme a estos principios. Y para ello es necesario que, lo que les decía, estabilidad en la carrera administrativa. Si nosotros en el país tuviésemos un 90% de servidores públicos con nombramiento definitivo, inamovibles, excepto, por supuesto, en los casos que señale la ley, temas de corrupción, arbitrariedades, lesiones de derechos, etcétera, etcétera, pero tendríamos un servicio público mucho más estable, que cuando venga un gobierno de turno, sea cual sea, izquierda, derecha, centro, lo que sea, y quiera proponer algunas actividades ilegítimas, inconstitucionales, el servicio público le diga, no señor, esto no se puede hacer. ¿Le vamos a despedir? No, no se puede. O si al menos no se puede, es difícil de que usted lo haga. Eso es fundamental. Y por supuesto la formación del servidor público. Un servidor público que está formado no solamente en ética, en valores, sino profesionalmente, que tiene su título de 4º nivel, que acá en el Ecuador lo han hecho ustedes con sus propios recursos, porque no es que el Estado ha estado ayudando para este servicio de promoción del servicio público, valga la redundancia, sino por sus propios medios han buscado lo que es la maestría, lo que es un doctorado, lo que son las especializaciones. Eso es fundamental, porque un servidor público bien formado tiene menos posibilidad de corromperse y de cometer estos actos de corrupción, porque en algún momento determinado dice, mire, yo estoy bien capacitado y me voy al servicio privado o me voy a cualquier otro lado, pero a mí no me viene a imponer este tipo de circunstancias, ¿sí? Finalmente quiero terminar con algo que revisé en este libro de Bautista, me parece que es de los consensos que hubieron de una reunión a nivel mundial sobre lo que es de los seminarios del servicio público. Y básicamente ahí se quedó en consenso de los países, especialmente Inglaterra, Francia, entre otros, que la ética no se enseña. Y fíjese, recién hablé con una persona de la GIZ y que dice que efectivamente podemos dar seminarios de ética de 1 mes, de 2 meses, de 7 meses, y eso no se enseña. No es una cuestión teórica la ética. Y la conclusión fue de que la ética, más que enseñarse, tiene que interiorizarse. Tiene que interiorizarse a través de la actuación con la comunidad. Y esto se logra, como decía Paulo Freire, con educación, educación y educación. Si nosotros interiorizamos desde pequeños, desde nuestros padres, desde nuestras escuelas, colegios, universidades, lo que es éticamente reprochable, lo que es éticamente bueno, nosotros no caeremos en estos actos de corrupción. En ese sentido, creo que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, y más no del gobierno, en formar con valores morales, por un lado, y con valores éticos y profesionales, por otro, a los actuales servidores públicos. Muchísimas gracias, Paul, y todas las personas que me han escuchado por su atención. Muchísimas gracias, Alex. Muy claro, muy interesante su exposición. Compartimos absolutamente que la educación es básica para el desarrollo de la sociedad, y es por eso que en este grupo de Derecho Notarial lo que nos interesa es difundir gratuitamente la educación, la capacitación, y por eso ha topado este tema tan importante respecto de la ética.
Me voy a permitir, estimado Alex, hacer una pequeña presentación de la ética en el respecto del notario. Es importante conocer en la página de Derecho Notarial, está establecido una definición de ética notarial, que podría resumirse en la virtud de obrar del notario con prudencia y sensatez dentro de una estricta honradez en el servicio público notarial. Estamos hablando de honradez. La sensatez que consiste en saber distinguir entre el bien y el mal, en una conducta moral, entre otras cualidades, porque si carece de estas virtudes, las finalidades del ejercicio de la fe pública por delegación del Estado que tiene el notario no se cumpliría. Es importante también tener en cuenta que el notario como funcionario investido de fe pública tiene que ver el interés general de la función notarial. Los notarios, en cuanto son delegatarios de una parte de la soberanía del Estado, deben ejercer su función pública controlada de manera imparcial, independiente, responsable. Deben precautelar la legalidad de los actos y negocios que se celebran mediante su autorización, prestando con su actuación el servicio público de interés general de seguridad jurídica preventiva, evitando litigios y contribuyendo al desarrollo económico sostenible y a la paz social. Este texto fue aprobado por la Asamblea de los Notarios Miembros de la Unión Internacional del Notariado Latino en Lima el 8 de octubre del año 2013. ¿En qué consiste la imparcialidad del notario? El notario está obligado a ser imparcial, si bien tal imparcialidad se expresa igualmente mediante la prestación de una asistencia adecuada a la parte que se encuentra en una situación de inferioridad respecto de la otra, para así obtener el equilibrio necesario a fin de que el contrato sea celebrado en pie de la igualdad. Estamos hablando que la imparcialidad del notario se traduce también en igualdad. El notario está en la obligación de ver cuál es la parte más débil de la relación contractual. No solamente puede ser legal un contrato, sino también tiene que ser igual para las partes. El notario tiene que ser imparcial y dar a conocer los efectos y resultados del contrato que van a celebrar las partes. Estos principios deontológicos notariales también constan en un documento que fue aprobado por la Asamblea de Notarios Miembros de la Unión Internacional del Notariado Latino en Roma, Italia, el 8 de noviembre del 2005, donde ustedes pueden revisar estos y otros principios. Otro principio que he tenido la oportunidad de rescatar es el secreto profesional. Esto también es importante y es parte de la ética de la deontología notarial, que en el ejercicio de su actividad de cualquier tipo de relación, el notario está obligado a respetar el secreto profesional respecto a la materia que se haya tenido conocimiento en el curso de la intervención que haya sido solicitada, tanto a lo largo de su intervención como después. Asimismo, está obligado a vigilar y tratar de que esta prescripción sea respetada igualmente por sus colaboradores y empleados. Por eso es importante que los notarios tengan un reglamento interno de trabajo a fin de que los empleados, los dependientes de la notaría tampoco no divulguen los trámites y los actos que se realizan en una notaría. Por ejemplo, hoy que los notarios realizamos un divorcio, qué grave sería que se publique o se difunda el divorcio entre dos personas. Únicamente no está obligado el notario a la guarda en el secreto profesional por un deber de colaboración con la autoridad pública a la que se encuentra obligada en virtud de una norma específica o por una orden de la autoridad judicial o administrativa, o en todo caso la autoridad encargada de vigilar la transparencia de las transacciones económicas. Es importante también la colaboración del Estado, del notario, no solamente con el Estado, también la colaboración con el fisco en el tema de recaudación de impuestos, la colaboración con el control de los actos y contratos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Tenemos también el apoyo a la justicia, a la fiscalía, a los jueces. El notario es un órgano auxiliar de la función judicial y su deber también es colaborar con las entidades a las que es llamado. En toda sociedad también tenemos la intervención del abogado, no solamente tenemos el notario, también el abogado. El notario es un abogado, es un profesional del derecho, pero el abogado también juega un papel trascendente
en el tema de judicial. Tenemos a los jueces, tenemos al notario y tenemos al abogado. Si no intervienen y no se correlacionan todas las partes, no vamos a llegar a alcanzar el fin propuesto, que es la seguridad jurídica. Toda vez que la máxima de los abogados es la defensa, debe ser la defensa de los derechos de las personas, la justicia, la verdad y sobre todo el bien común. En todas las esferas de la sociedad tenemos un abogado, desde el gobierno central, en la función legislativa, en la función judicial, en la función de transparencia, en el control social, en la función electoral. En la esfera privada también tenemos un abogado y en las relaciones internacionales públicas y privadas. Es decir, el abogado está en todas las esferas de la sociedad. En principio, la efectividad de la justicia, de la sociedad, de la familia y hasta del Estado es responsabilidad de los profesionales del derecho. Entonces, es necesario que todos los abogados pongamos como punto principal la ética, que no es otra cosa que aplicar los principios de integridad, que es actuar con rectitud, honradez, velar por el cumplimiento de la Constitución, de la ley. Es importante que nosotros, como funcionarios públicos, los abogados, desde su actuar profesional, actúen con rectitud, que velen el cumplimiento de la ley, que sean transparentes, deben ser claros y concisos, no ofrecer resultados, sino ofrecer trabajo y dedicación, actuar siempre con la verdad, informar al cliente permanentemente, dar a conocer las fases del proceso, los recursos posibles y tratar de llegar a un arreglo justo. El abogado también debe tener respeto a sus clientes, a los otros abogados, a la contraparte, a los administradores de justicia, a los jueces. Mientras más conocimientos y prestigio se adquieren, más respeto se debe tener. Respetar y hacer respetar la Constitución, la ley, los derechos de los más vulnerables, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de la familia en general, de las personas de la tercera edad, de las personas con discapacidad o en condición catastrófica y de los privados de la libertad. Así también el abogado debe tener como principio la diligencia, optar siempre por la solución más rápida, acudir o derivar a soluciones de conflictos por medios alternativos de justicia como la mediación, el arbitraje, o por mutuo acuerdo se puede realizar también ante un notario público firmar un acta transaccional. A veces es mejor tener un mal arreglo que tener un buen juicio, que es el dicho popular. No activar la función judicial con acciones o demandas que sabemos que no son procedentes o por derechos que son inexistentes. Al menos en estos momentos que está prácticamente colapsada la justicia por la cantidad de acciones y de demandas producto de la pandemia y producto del cierre de la función judicial. En los juicios debemos propender al avance del proceso, no a la demora con interposición de recursos sin fundamento o motivo alguno, que lo que hacen es dilatar el litigio. Otra parte importante también es la capacitación de los notarios, la capacitación de los jueces, la capacitación de los funcionarios públicos, la capacitación del abogado, lo que habías hablado, Alex. Estar en constante capacitación nos hará cada día mejores profesionales, mejores notarios, mejores abogados. Adquirir conocimientos permanentemente. El derecho es tan extenso, es tan constante evolución que requiere estar actualizado y permitir fomentar el uso de la tecnología. Estamos ya dando un paso a la justicia en el sistema ITSAGE 2020. Ya tenemos la firma electrónica. Debemos capacitarnos, debemos saber cómo se firma un documento electrónico, cómo presentar una prueba en digital. Debemos estar capacitados y listos, porque no va a quedar mal el juez o va a quedar mal el cliente, queda mal el abogado por no estar capacitado. El servicio, también debemos tener una vocación de servicio, del servicio profesional del derecho, al igual que los médicos, los religiosos, los docentes, se debe tener a los usuarios una vocación para ayudar del bien común, de diferenciar lo bueno y lo malo. Y por último, la justicia, que es lo más importante. Hay que buscar lo justo, la transparencia, es algo tan, digamos, tan efímero
pero a la vez tan actual y tan necesario en todas las épocas o las etapas de la sociedad. El notario, el abogado, el juez, todos debemos ser guardianes celosos de la verdad, de la equidad, de la honradez. Evitar a toda costa el fraude de la ley, la utilización de medios legales para ocultar actos de corrupción, tráfico, lavado de activos, trata de personas. La sociedad necesita de profesionales del derecho con valores éticos, principios sólidos que permitan mejorar la justicia, la ley y por ende la sociedad. Ese es mi aporte, estimado Alex, les agradezco mucho. Y ahora vamos a seguir con la ronda de preguntas y las felicitaciones que veo que hemos tenido una gran concurrencia. Me voy a permitir, primero vamos a revisar las preguntas que tenemos desde el inicio. Vemos que ha habido algunas preguntas respecto de este tema tan actual y tan interesante. Bueno, primero dice, buenas tardes, doctor, excelente ponencia. Olger Tisilema también dice, felicitaciones. Edwin Fernando Jaramillo dice, la corrupción tiene un sello de clase, estimado Alex, corruptores y corruptos. Dice, gracias, doctor, excelente, doctor Alex Valle, fue mi profesor de estudios judiciales antes de la pandemia. Saludos desde Perú, de parte de Nelly Fernández. El abogado Carpil Arejila dice buenas noches, les saluda. Tenemos de Silvi Pili, buenas tardes. Tenemos también una pregunta respecto de Edwin Fernando Jaramillo, dice, ¿se puede en estos momentos decir que la corrupción es una práctica nociva que se usa como herramienta política, como el hombre del maletín, por ejemplo? Corrupción no solo es en cuanto al delito de peculado, sino también estas prácticas políticas de reparto de cuotas de poder. Estimado Alex, tu respuesta. Muchísimas gracias, Paul. Sí, efectivamente uno de los puntos que nosotros tocamos es el tema del clientelismo político. No solamente hay corrupción en el hecho de realizar acciones que van más allá de nuestras competencias o acciones peor todavía reñidos con la ley, con la Constitución. El hecho de aceptar un cargo público con tanta responsabilidad, en algunos casos cargos muy técnicos, ¿no? Por ejemplo, tema de control y riesgo. Debería estar ahí una persona experta en control y riesgo, y no solamente, ojo, a nivel teórico. Yo sí pienso que es importante el tema de la práctica, más en nuestra profesión también, como lo decías, Paul. En el tema jurídico, una cuestión es la teoría y otra cuestión es la práctica. Y lo propio en diferentes profesiones. Entonces, la persona que esté a cargo de puestos de dirigencia, puestos técnicos de los cuales especialmente dependen derechos y la vida de otras personas, tienen que ser dirigidas por las personas más altamente técnicas y mejores preparadas, tal como sucede en Canadá, por ejemplo, ¿no? En los países europeos, en muchos de ellos. No podemos improvisar, y el aceptar uno de esos puestos para el cual no está capacitado únicamente por el puestito y porque yo soy amigo de esa persona, también constituye un acto de corrupción. Como mencioné anteriormente, la corrupción no solamente está vista en el cohecho, en la conclusión, sino hay muchísimas actividades. El hecho de no servir adecuadamente los servicios públicos, ¿no? De contratar un internet, por ejemplo, con tantos megas, con tanta amplitud de ancho de banda, y que me den la mitad o que me den reducido, y el no realizar esos controles. Fíjese, todo eso es parte de esa deshonestidad que nos está causando un problema. Yo he insistido, y me permitiré también hoy en tu página, mi querido Paul, el decir, por ejemplo, de que los gobiernos, como dueños del espectro radioeléctrico, deberían decirles a estas transnacionales telefónicas, ¿saben qué? Les vamos a dar un incentivo, por ejemplo, a nivel tributario, pero compartan el ancho de banda, en los lugares donde no existe internet. Estamos viendo cómo ahora niños de escuelas, de colegios, en lugares rurales donde no hay acceso a internet, no es posible estudiar. Entonces cabe uno preguntarse si es que esa impavidad de parte de estas empresas
es a propósito, no quieren que estudie, si es que tienen poca empatía, porque es necesario esta empatía como valor ético, además, ¿no? Con respecto de la crisis que estamos sucediendo, sería fundamental de que los estados de alguna manera incentiven, no estoy diciendo, ojo, regalen, pero también la empresa privada que gana cientos de millones de dólares a través de esta actividad debería tener empatía con estas personas para mejorar la vida de los demás, la vida de la colectividad. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice, doctor, al delegar las funciones a los servidores, como es la contratación, a la máxima autoridad le exime de la responsabilidad por el mal manejo de los recursos públicos. No, para nada. Fíjese que hace muchísimos años, aún en el servicio, y me voy a referir al servicio militar o al servicio policial, porque ahí los servidores públicos se supone que no son beligerantes, sino son obedientes. Y en ese sentido, aún más de extremo, cuando pasó la Segunda Guerra Mundial o eventos posteriores, muchos quisieron refugiarse en la orden de autoridad superior, en la delegación y la orden, diciendo, bueno, es que a mí me ordenó mi capitán, me ordenó jerárquicamente tal autoridad. Y la obediencia debida, después de ser analizada por la Corte Europea de Derechos Humanos, por los tribunales de Nuremberg, los tribunales ad hoc, se dijo que no es excusa para el cometimiento de violaciones en materia de derechos. Por lo tanto, si existe un tema de delegación, uno, ¿qué es lo que podría decir o qué es lo que tendría que decir? No me presto para esto. Y ojo, inclusive vea a nivel pragmático, mi querido Paul, ¿qué se ha visto en los últimos tiempos? Los peces gordos, los dirigentes intelectuales de todo esto jamás caen, jamás. Generalmente han utilizado, desgraciadamente, a servidores públicos de cargos muy inferiores, que a veces por una bicoca o por un poco se han dejado corromper y desgraciadamente al final son quienes llevan el peso completo o la mayor parte del peso de las sanciones. En ese sentido no existe ninguna forma de que nosotros, digamos, se exime de responsabilidad, pero ya vayamos al plano procesal y de las sanciones, que debería evitar este selectivismo o este positivismo selectivo que he mencionado. Perfecto. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta de Andrés Melo Guerrero. Dice, doctor Alex, ¿la ética colectiva podría en algunos casos tomarse utilitarista, como señala Stuart Mill, en la cual se pretende quebrantar derechos de unos pocos para lograr el bienestar de muchos, y de esta perspectiva sería también contrario a la ética? A ver, primero para responderle al compañero, gracias por la pregunta. Estaríamos hablando, yo creo que más de una moral colectiva que de una ética colectiva. ¿Por qué? Al inicio hacía la distinción entre la moral y lo que significa la moral desde el punto de vista colectiva, como forma de actuar inconsciente y como forma de proponer algo que es correcto o que es incorrecto. Aunque yo de manera individual no esté de acuerdo con eso, la colectividad me impone y efectivamente desde ahí podría tornarse utilitarista, ¿no? Todo lo que es el utilitarismo, el bien de la mayoría afectando a minorías. Pero la ética tiene una reflexión, y esto lo ha dicho el mismo Baruch Spinoza, muchísimos autores, tiene que ver con la reflexión personal. Entonces no estamos, estamos confundiendo ahí lo que es la moral y lo que es la ética. La ética tiene que ver más bien ya en mi reflexión personal. No es un actuar colectivo, es el actuar individual, que el mismo Spinoza dice, me puede liberar, ojo, me puede liberar incluso de esa conducta moral. Digamos que fíjese en este tema de la ablación femenina que le mencionaba. Si es que yo veo que éticamente, a través de mi acervo cultural, digo, no, esto está mal, me separo de ese grupo. No hago lo que hace ese grupo. Tal vez soy tildado, excluido, etcétera, pero es la reflexión individual, personal y consciente, sobre todo consciente del accionar personal. Entonces, cuando hablamos de este tema colectivo, estamos hablando de una moral colectiva y no de una ética. Así es, perfecto, Alex. De Esmeralda Pozo dice, doctor, buenas tardes. A nivel país, ¿cuál sería su recomendación en cuanto a la aplicabilidad de la ética en las instituciones educativas? Yo creo que es fundamental
He escuchado varios planteamientos de volver a tener en las escuelitas el tema de la moral, de la ética pública, y esa concepción desde pequeños de lo que está bien y lo que está moralmente reprochable también. Y alguna vez hablábamos con mis alumnos, y Esmeralda es una alumna actualmente en principios fundamentales del servicio público. Les comentaba que en Alemania, cuando están pequeñitos, los niños no se les dedica a estar dando nada de materias ni aprender a leer y escribir, porque eso ya viene luego, pero sí se les da una fuerte formación en responsabilidad con los demás, de solidaridad, de empatía, valores. Y cuando están ya con 5 o 6 añitos, ellos cuidan a los que están en el jardín de 2, de 3 añitos. Obviamente están ahí las personas que cuidan, pero les van dando responsabilidad de guiarles a los demás. Les inculcan en valores, por ejemplo, de que si se encuentran alguna moneda o algo, si no es de ellos, eso pertenece a alguien más. Por eso no es extraño encontrarse allá en las calles colgado de pronto unos guantes, una gorra, unas gafas que a alguien se le cayeron caminando, trotando, porque saben que esa persona regresará a recuperarlos. Yo creo que es fundamental dar estos buenos ejemplos, y es durísimo en las situaciones que estamos ahora, porque desgraciadamente nuestros políticos no nos están ayudando a dar una buena imagen. Yo he escuchado con muchísima preocupación a muchos jóvenes que dicen, ¿para qué estudio tanto? ¿Para qué trabajo tanto? Me hago político, hago lo que hago, no pasa nada, hay impunidad, pero ya me tengo tantos millones para mi tranquilidad. Y eso es una distorsión total del sentido de éxito en la vida, ¿no? Porque el éxito no tiene que ver con la parte económica ni con ese brillo que se supone en esos videos donde aparecen en yates, en carros de lujo y demás. Todo eso se cae, todo eso es una pantalla, ¿no? Estamos viendo cómo se cae, y se cae el nombre. Como me dijo alguna vez algún profesional cuando fui a la intendencia de policía, Alex, la moral de uno no tiene precio, ni 1 ni 1.000.000. La moral de uno, ¿no es cierto? Y la ética profesional tiene que permanecer sobre todo. Perfecto, Alex. Tenemos de Rubén Ramírez. Dice, buenas noches, estimado expositor, organizadores de audiencia virtual, saludos desde Guayaquil. Le voy a hacer 3 preguntas que más o menos están relacionadas. De Alexandra Íñiguez dice que los empleados públicos ni siquiera están preparados, como indica, son cuotas políticas. Tenemos de Rubén, de María Guapulema, dice, los concursos de mérito y oposición tampoco garantizan una selección ética, también se manejan acorde a los intereses políticos. Tenemos de Joaquín Vasco, dice, es necesario entonces fortalecer los concursos de mérito y oposición para el ingreso al sector público. Esas 3 comentarios te dejo, Alex. Listo, Paul. A ver, yo alcancé a escuchar el tema de las cuotas políticas y la selección de los concursos. No sé si la última parte me puedes repetir, por favor. Claro que sí, la última parte decía... Es necesario entonces fortalecer los concursos de mérito y oposición para el ingreso al sector público. Ese es Joaquín Vasco. Muchísimas gracias, Joaquín. Esta pregunta es excelente. ¿Por qué? Porque me da entrada a algo que no traté en la exposición y que es fundamental, y que quizás aquí también Paul lo conoce. La ENA, la Escuela Nacional de Administración Pública en Francia, ¿no? Una de las escuelas líderes a nivel mundial donde se forma la administración pública. En Alemania, un administrador público tiene que pasar años estudiando y formándose. Un abogado en Alemania, fíjese cómo se forma un abogado, prácticamente se lo forma para juez. Después de toda su carrera tiene que ir a hacer 6 meses de prácticas en juzgados, tiene que ir a hacer prácticas 6 meses en la Defensoría Pública, 6 en la Fiscalía y 6 como abogado en libre ejercicio. Va teniendo una formación complementaria en la cual el juez no solamente le pone a despachar papeles y ponga por aquí la cosa, ponga por acá, sino su obligación es de enseñarle a redactar sentencias, a ser un juez. Entonces, esta formación, si la vemos en comparación con nuestro país, es prácticamente nula. Desgraciadamente, y aquí mire, yo que estoy trabajando en el Instituto Nacional de Altos Estudios, sería conveniente, fíjese, que el Estado nos dé más respaldo y nos diga, ¿saben qué? Ustedes van a ser los formadores de todo el servicio público ecuatoriano, pero de una manera obligatoria, en la que todos se formen.
Las personas que se han formado en el IAEN lo han hecho por su propia cuenta, con sus propios recursos. En algunos casos ha habido algunas becas, algunos impulsos de las entes gubernamentales que han ayudado, por ejemplo, con los permisos y demás. Eso no hay que negarlo. Pero sería fundamental si es que fortaleceríamos, por ejemplo, el IAEN para la formación absolutamente de todos los servidores públicos. Y otra cuestión, que se lo haga a nivel nacional, porque desgraciadamente ahora, por cuestión de recursos, estamos centralizados en Quito y nuestros alumnos han tenido que hacer el gran sacrificio de venirse desde Loja, desde Guayaquil, desde el oriente ecuatoriano, desde Machala, viajando 8, 10, 12, 14 horas y hasta de Galápagos, mi querido Paul. Entonces, si fortalecemos una entidad que sea la madre, que sea el centro de formación del servicio público y con profesionales de alta calidad ética, moral y además técnica, tendremos unos profesionales también de altísima calidad ética, y eso significaría mucho para ya el servicio público y la administración a todo lo que son servicios y buena eficiencia al administrado. Perfecto. Tenemos otro comentario, pregunta de Andrés Melo Guerrero. Dice, los corruptores por lo general son personas jurídicas y es probable que esto se presente porque estas empresas únicamente son sancionadas por un derecho penal simbólico. Y por el contrario, si estas se endurecen, vulnerarían el principio de mínima intervención penal que defiende o propone la aplicación de Luigi Ferrajoli. Sí, muy bien. Por eso es que fíjese en las propuestas que yo planteaba al final. Yo decía que el tema penal no es la solución. O sea, estadísticamente hasta en el incremento de delitos, si tenemos mayores sanciones por el populismo penal, no hemos solucionado delitos del narcotráfico, de homicidio, entre otros. La solución pasa más bien, desde mi punto de vista, por sanciones de carácter civil o mercantil a estas empresas. Es decir, usted, empresa tal, vino a este país, realizó tales actos de soborno para tener tales obras públicas, pues usted no trabaja más con el país. Ni usted ni sus socios, porque pueden crearse también otras empresas de papel a nombre de otra empresa con los mismos personas, y eso creo que sería una sanción mucho más ejemplificadora que tener en la cárcel a estas personas. Así es, perfecto. Tenemos otra pregunta de Esmeralda Pozo, quien dice, la ética no se enseña, no es teórica, tiene que interiorizarse a través de la comunidad por medio de la educación. Es responsabilidad de cada uno de nosotros la aplicación de valores en el área que nos encontremos. Me parece muy importante. Gracias, doctor Alex Valle. Sí, es precisamente uno de los temas con los que terminábamos, ¿no? Decíamos que por más que tenga una persona un seminario de 1 año, de 7 meses, si no lo interioriza, no sirve. Es lo propio cuando yo doy clases de derechos humanos. ¿De qué me sirve mandarles a leer un tratado enorme de derechos humanos si usted no tiene empatía con los demás, si usted no va a una comunidad y ve cómo viven los demás? Es como el caso de ustedes, los notarios. No, una cosa es hablar de las competencias de los notarios que tienen en la ley notarial, pero otra cosa es el vivir el día a día. Y saben que cada caso es totalmente diferente. Entonces, esas prácticas también ética hay que interiorizarlo a través de la empatía y a través de vivir también esos casos con las demás personas. Perfecto. También tenemos Nelly Fernández del Castillo. Dice, muchas gracias, doctor Valle. Saludos desde Perú. Tenemos saludos desde algunos países, también desde Puerto Rico. Seguimos, dice, excelente conferencia, felicitaciones al doctor Alex Valle de Viviana Brusil. También tenemos de Silvana Zumba, dice, hay normas que sancionan drásticamente los temas de corrupción. ¿Qué hacer para su aplicación y evitar impunidad? Sí, tener organismos judiciales totalmente autónomos, independientes, imparciales, y cuando hablo de imparcialidad es de la independencia externa y de la independencia interna que mencionaba hace rato con la cita a Santiago Basabe. Es decir, que se evite tanto actos de cohecho, confusión, como también las presiones políticas que puedan surgir desde cualquier tipo de ente superior a nivel de ejecutivo, legislativo o judicial. Y lo otro que insisto, que no siempre lo penal es
la solución final. Yo creo que al corruptor, al corrupto, le duele más quedarse sin bienes que ir a la cárcel 5 años, porque al final ellos dicen, bueno, yo tengo 5 millones, 10 millones encaletados por aquí, encaletados por acá, ¿no? Porque además, fíjese, una cuestión importante para estos temas, y cuando revisa uno de los libros sobre la corrupción, estos funcionarios que ya éticamente actúan de una manera incorrecta son muy ingeniosos en tener nuevos mecanismos para ocultar el dinero, para realizar las transacciones. Y últimamente, claro, por eso todo el mundo dice, a ver, pruébeme, demuéstreme que yo he realizado tal cosa. Claro, ¿cómo le va a probar? Pues si ni siquiera realizan a través de sí mismos las cosas, actúan a través de testaferros, personas, hemos visto ahora, se ha utilizado ancianos, personas como gerentes que no tienen nada que ver, se utilizan hoteles donde se dejan en caja fuertes mensajes, recados, dinero, van, intercambian y jamás aparecerán las personas. Porque todo esto también tiene un mecanismo de inteligencia y cada vez son más sofisticados los medios que están utilizando para la corrupción. Entonces es muy difícil de probar, al contrario de lo que, qué sé yo, una persona que robó un celular, lo cogen en delito flagrante y va ahí unos tantos años a la cárcel. Entonces habría que estudiar también desde el derecho penal estas conductas nuevas y cómo también relacionar, por ejemplo, la conducta típica con la persona responsable de esta conducta típica. Perfecto. Gracias, Alex. Rubén Ramírez dice, la corrupción es un tema utilizado para la oposición política, direccionado como plataforma de campañas para supuestamente combatirla. ¿Por qué no es posible que de verdad se la erradique? A ver, yo creo que es sumamente complejo, como nos dice el compañero, el tema de la corrupción. Y yo creo que es más complejo porque es un tema estructural. Desgraciadamente en nuestros medios, en nuestros países, no es una cuestión únicamente de una, de dos, de tres personas, es decir, ya se ha institucionalizado la corrupción a nivel de, valga la redundancia, de varias instituciones. Entonces no es una cuestión netamente individual, sino colectiva. Luego, no pasa también por el tema del servidor público, como decía antes, sino también de algunas empresas transnacionales sancionadas por soborno e inclusive a nivel de algunos estados. Yo me atrevería a decir, y sin ánimo de etiquetar a ningún estado ni a ningún gobierno, muchos gobiernos en algún momento determinado realizaban algún tipo de actuación, beneficio y demás a través de la intervención militar, pero han visto que en la actualidad mucho más barato que la intervención militar es tener a los gobiernos de parte a través de temas de cohecho, confusión o sobornos. Y se ha visto y se ve hasta ahora que a muchos gobiernos no les interesa ni siquiera la vida de las personas de las cuales están ahí destinadas y obligadas a proteger, sino simplemente los intereses económicos. ¿Y esto por qué se debe? Agnes Heller, les recomiendo leer a Agnes Heller, una también filósofa estudiosa. Ella decía, todo esto se debe por el egoísmo humano. Hay una gran cantidad de egoísmo humano en llegar a adquirir y tener ese lema de sálvese quien pueda. En una época donde el capitalismo ha primado, donde el capitalismo nos ha hecho ver a través de la propaganda que el éxito es tener un auto nuevo, que la felicidad es tener una casa en la playa y etcétera, que nos van poniendo estos falsos y distorsionados mensajes, esta simbología, hace evidente que la persona se va a hacer más individualista y llegue a tener esto sin importarle lo que haga con los demás. Entonces, esto es complejo, tan complejo, fíjese que en la actualidad se están estudiando ya a nivel de estudiosos del sistema neurológico para ver si es que el corruptor tiene algunas especiales síntomas o elementos o formas de actuar para cometer corrupción. ¿Por qué unos cometen corrupción y por qué otros no? ¿Por qué éticamente uno se detiene cuando va a cometer algo y en cambio el otro no? Y eso también tiene que ver, como le decía hace rato, con la distorsión de los valores. Cuando le dice, bueno, no importa, no pasa nada, impunidad. Es complejo el tema, creo que hay que analizarlo desde muchas aristas y no tiene una solución de carácter único.
Así es un tema de análisis académico, de una investigación jurídica. José Marco Cajamarca Aguirre dice, combatir la corrupción es algo difícil, pero tenemos que dar el primer paso para algo contribuir con esta pandemia que ya se encuentra institucionalizada, optar con política pública de conciencia a través de los centros educativos como entes de educación. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo le añadiría algo más. Hace unos días, fíjate, Paul, con un colectivo llamado Centralia, que también organizamos eventos y demás, decidimos hacer otro colectivo, Acción Popular contra la Corrupción. Y comenzamos ahí con un representante de cada provincia y lo que queremos hacer es más o menos una revisión de los contratos en los hospitales. Yo diría que esto se replique. Tenemos un deber cívico los ciudadanos para que el país no se nos caiga en pedazos, de vigilar. Ojalá que nos escuchen ahora en cada provincia, en cada pueblo. Organícese y digan, voy a revisar lo que hace este GAT provincial, este GAT cantonal. Seamos nosotros mismos responsables de ser veedores de nuestros propios recursos. Caso contrario, un controlador que controla lo mismo que está haciendo, va a ser difícil de sacar estas cuestiones de corrupción. Creo que es fundamental el rol que tenemos ahora y en especial en esta época que estamos viviendo de COVID. Perfecto, Alex. Antes de terminar, porque ya estamos con el tiempo, quería compartirles con ustedes el decálogo del notario. Este decálogo es un autor ecuatoriano, es una ponencia de la delegación ecuatoriana que fue aprobada por aclamación en la sesión plenaria del 8º Congreso de Unión Internacional del Notariado Latino, celebrado en México en octubre de 1965. Y les voy a dar lectura, es bien cortito, en decálogos tenemos 10 puntos. El primero, honra tu ministerio. El segundo, abstente. Si la más leve duda opaca la transparencia de tu actuación. 3, rinde culto a la verdad. 4, obra con prudencia. 5, estudia con pasión. 6, asesora con lealtad. 7, inspírate en la equidad. 8, cíñete a la ley. 9, ejerce con dignidad. Y la 10ª, que me parece que es la más importante, recuerda que tu misión es evitar contienda entre los hombres. Esto es lo más importante. Muchísimas gracias, Alex. Voy a regresar contigo para las palabras finales, para cerrar. Ha sido un conversatorio muy productivo. Hemos tenido una gran concurrencia. Algunas preguntas se quedaron por contestar, algunos comentarios y algunos saludos. Más son saludos y felicitaciones. Muchísimas gracias, Alex, y tus palabras finales, y nos veremos en el próximo conversatorio. Muchísimas gracias por la invitación, Paul. Ojalá nos veamos en otro espacio, felicitándote por esta buena iniciativa de llegar a los demás con conocimiento. Que fíjate, esta es la labor que tenemos que tener los servidores públicos, lo poco, lo mucho que conozcamos, compartirlo con la sociedad, compartirlo con los demás. Y finalmente, para el tema de la corrupción, organicémonos, por favor, organicémonos en todo lado. Ahora tenemos medios digitales. Hagamos esta veeduría, hagamos esta marca personal. No podemos seguir permitiendo que se nos deje sin recursos, que esos recursos que están destinados a los ancianos, a los niños, a los más necesitados, se estén despilfarrando de esta manera. Es un compromiso cívico, social de parte nuestra también, tampoco dejar libre los espacios políticos, porque todos decimos, fíjense, la política es corrupción, no me meto en lo corrupto, pero precisamente por eso estamos dejando libre a esas personas. Por Dios, hagamos reflexión de una cultura política, metámonos al ruedo, como también se dice popularmente, mojémonos del poncho, intervengámonos si no queremos el tema de política en un tema de veeduría, hagamos un control social, pero seamos más activos en las redes, en las calles, desde la parte judicial que nos corresponde a nosotros, la parte de la defensa constitucional, seamos actores y no simplemente espectadores. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias y un abrazo a Alex, y espero vernos próximamente en otro de estos importantes temas que podemos seguir tratando. Muchísimas gracias a todos y un saludo, una buena noche. Gracias, Pablo.